El puesto del hombre en el cosmos, por Max Scheler. 4. 1. Los grados del ser psicofísico. El puesto singular del hombre nos aparece claro cuando dirigimos nuestra atención a la estructura total del mundo biopsíquico. A este fin, voy a partir de una serie gradual de las fuerzas y facultades psíquicas, en la forma en que la ciencia la ha ido estableciendo paulatinamente. Por lo que se refiere al límite de lo psíquico, coincide con el límite de la vida en general. Junto a las propiedades objetivas que pertenecen esencialmente al fenómeno de las cosas llamadas vivas, en cuyo detalle no puede entrar, por ejemplo, el automovimiento, la autoformación, la autodiferenciación, la autolimitación en sentido espacial y temporal, presentan los seres vivos otro carácter, para ellos esencial, y que es el hecho de que no solo son objetos para los observadores externos, sino que poseen además un ser para sí, un ser íntimo, en el cual se hacen íntimos consigo mismo. De este carácter puede demostrarse que posee, en su estructura y en la forma de su curso, la más estrecha comunidad ontológica con aquellos fenómenos objetivos de la vida. Impulso afectivo, planta. El grado ínfimo de lo psíquico, o sea, de lo que se presenta objetivamente o por fuera como ser vivo y subjetivamente o por dentro como alma, y a la vez el vapor que lo mueve todo, hasta las alturas luminosas de las actividades espirituales, suministrando la energía a los actos más puros de pensamiento y a los actos más tiernos de radiante bondad, es el impulso afectivo sin conciencia, ni sensación, ni representación. Como la misma palabra impulso indica, en él no se distinguen todavía el sentimiento y el instinto, que, como tal, tiene siempre una orientación y finalidad específica hacia algo, por ejemplo, hacia el alimento, hacia la satisfacción sexual, etc. Una mera dirección hacia y desviación de, por ejemplo, de la luz, un placer y un padecer sin objeto, son los dos únicos estados del impulso afectivo. Pero este impulso se distingue ya netamente de los centros y campos de fuerza, que están en la base de las imágenes transconscientes llamadas cuerpos inorgánicos. En ningún sentido puede atribuirse a estos un ser íntimo. Debemos y podemos adjudicar ya a las plantas este primer grado de la evolución psíquica que se presenta en el impulso afectivo, pero de ningún modo es lícito concederles también sensación y conciencia, como hizo Fechner, quien con este considere ilegítimamente. La sensación y la conciencia como los componentes más elementales de lo psíquico deberán negar que las plantas estén animadas. El impulso afectivo de las plantas está ya, sin duda, adaptado a su medio, a un desarrollo de su medio, con arreglo a las direcciones finales del arriba y el abajo, o sea, hacia la luz y hacia la tierra. Pero esta adaptación lo es solo al conjunto inespecificado de estas direcciones del medio, a posibles resistencias y efectividades importantes para la vida del organismo. En ellas, no a componentes del mundo ambiente, no a estímulos determinados a los cuales correspondan especiales cualidades sensibles y elementos representativos. La planta reacciona, por ejemplo, específicamente a la intensidad de los rayos luminosos, pero no de modo diferente a los colores ni a las direcciones de los rayos. Según las recientes y retenidas investigaciones del botánico holandés Blauw, no se puede atribuir a las plantas ningún tropismo específico, ninguna sensación, ni tampoco los menores indicios de un arco reflejo, ni asociaciones, ni reflejos condicionados, ni, por tanto, ninguna clase de órganos sensoriales, como los que Haberland trató de definir en una detenida investigación. Los fenómenos de movimiento provocados por estímulos y que eran referidos antes a ese grupo de cosas se han revelado partes de los movimientos generales de desarrollo en la planta. Preguntémonos ahora cuál es el concepto más general de la sensación. En los animales superiores, los estímulos ejercidos sobre el cerebro por las glándulas sanguíneas
representarían las sensaciones más primitivas y constituirían la base tanto de las sensaciones orgánicas como de las sensaciones procedentes de procesos exteriores. Pues bien, el concepto de sensación contiene, primero, cierto anuncio interno específico que de un estado orgánico y cinético momentáneo del ser vivo llega a un centro. Y dos, cierta modificación de los movimientos que se producen en el momento subsiguiente inmediato, a consecuencia de dicho anuncio. Según esta definición del concepto de sensación, la planta no posee ninguna sensación, ni tampoco ninguna memoria específica que rebase la dependencia en que sus estados vitales se encuentran respecto del conjunto de su historia anterior, ni tampoco verdadera capacidad de aprender, como la que revelan ya los infusorios más sencillos. Algunas investigaciones que pretendieron descubrir en las plantas reflejos condicionados y cierta capacidad de adiestramiento habían incurrido sin duda en errores. El empuje general de crecimiento y reproducción contenido en el impulso afectivo es lo único que hay en la planta de eso que llamamos vida instintiva en los animales. La planta suministra, por tanto, la prueba más clara de que la vida no es esencialmente voluntad de poderío. Nietzsche, puesto que ni busca espontáneamente su sustento, ni en la reproducción elige de un modo activo su pareja. Es fecundada pasivamente por el viento, las aves y los insectos, y puesto que ella misma se prepara en general el alimento que necesita con materias inorgánicas que existen en cierta medida en todas partes, no ha menester, como el animal, dirigirse a determinados lugares para encontrar su sustento. El hecho de que la planta no disponga de libre espacio para el movimiento espontáneo de traslación que tiene el animal y no posea ninguna sensación ni instinto específico, ninguna asociación, ningún reflejo condicionado ni verdadero sistema nervioso y de poderío, constituye, por lo tanto, un conjunto de deficiencias que se comprenden de modo perfectamente claro e inequívoco por su estructura ontológica. Cabe demostrar que si la planta tuviese una sola de esas cosas, necesitaría tener también otra y todas las demás. Como no hay ninguna sensación ni impulso motor y sin conato simultáneo de acción motriz, debe faltar todo sistema de sensaciones allí donde falta el sistema de poderío, la captura activa de la presa, la elección sexual espontánea. El repertorio de las cualidades sensibles que posee un organismo animal nunca es mayor que el repertorio de sus movimientos espontáneos, y es siempre una función de este último. La dirección esencial de la vida, que designa la palabra vegetativo, los muchos fenómenos de transición entre la planta y el animal, ya conocidos por Aristóteles, prueban que los conceptos de que nos ocupamos aquí no son conceptos empíricos. Es un impulso dirigido íntegramente hacia afuera. Por eso llamo extático al impulso afectivo de la planta, para indicar que a ésta le falta totalmente el anuncio retroactivo de los estados orgánicos a un centro, anuncio que es propio de la vida animal. Le falta completamente esa reversión de la vida sobre sí misma, esa reflexión, por primitiva que sea, de un estado de intimidad consciente, por débil que sea. Pues la conciencia surge en la reflexión primitiva de la sensación, y siempre con ocasión de las resistencias que se oponen al movimiento espontáneo primitivo. Ahora bien, la planta puede carecer de sensaciones, porque, químico máximo entre los seres vivos, se prepara ella misma el material de su arquitectura orgánica con las sustancias inorgánicas. Su existencia se reduce, pues, a la nutrición, al crecimiento, a la reproducción, a la muerte, sin una duración específica de vida. No obstante, existe ya en la existencia vegetativa el fenómeno primordial de la expresión, cierta fisionómica de los estados internos, marchito, lozano, exuberante, pobre, etc. La expresión es, en efecto, un fenómeno primordial de la vida y no, como Darwin pensaba, un conjunto de acciones atávicas adaptadas. En cambio, lo que falta asimismo completamente a la planta son las funciones de notificación que encontramos en todos los animales y que determinan el trato de unos animales con otros y emancipan ampliamente al animal de la presencia inmediata de las cosas que tienen para él una importancia vital.
Pero solo en el hombre se alza sobre las funciones de expresión y notificación la función de representación y denominación de signos, como veremos. Con la conciencia de la sensación falta también a la planta toda vida, de vigilia, la cual nace de la función vigilante de la sensación. Por añadidura, su individuación, la medida de su hermetismo espacial y temporal, es mucho menor que en el animal. Se puede afirmar que la planta testimonia mucho más que el animal la unidad de la vida, en sentido metafísico, y el paulatino carácter evolutivo de todas las formas de la vida, modeladas en complejos cerrados de materia y energía. Tanto para sus formas como para sus modos de conducirse, fracasa por completo el principio de la utilidad, tan desmedidamente sobreestimado por los darwinistas como por los teístas, y por completo también fracasa el lamarquismo. Las formas de sus partes foliadas revelan, con más insistencia aún que las innumerables formas y colores de los animales, un principio de fantasía juguetona y puramente estético en la raíz ignota de la vida. No encontramos aquí el doble principio del guía y los secuaces, del ejemplo y la imitación, tan esencial en todos los animales que viven en grupos. La deficiente centralización de la vida vegetativa, y muy en especial la falta de sistema nervioso, hace que la dependencia de los órganos y las funciones orgánicas sea justamente en la planta más íntima por naturaleza que en los animales. Cada estímulo modifica el estado total de la vida en la planta, mucho más que en el animal. La causa de ello es la naturaleza del sistema histológico encargado de conducir los estímulos en la planta. Por eso es más difícil y no más fácil, en general, dar en la planta una explicación mecánica de la vida que en el animal. Con la mayor centralización del sistema nervioso en la serie animal, surge también una mayor independencia de sus reacciones parciales, y con esta se produce cierta semejanza del cuerpo animal a la estructura de una máquina. Este primer grado del aspecto interior de la vida, el impulso afectivo, existe también en el hombre. Como veremos, el hombre contiene todos los grados esenciales de la existencia, y en particular de la vida, y en él llega la naturaleza entera, al menos en las regiones esenciales, a la más concentrada unidad de su ser. No hay sensación, ni percepción, por simple que sea, ni representación, tras de la cual no esté ese oscuro impulso, el cual alimenta la sensación con ese su fuego, constante censura entre los periodos de vigilia y de sueño. Aún la sensación más simple es siempre función de una atención impulsiva, nunca mera secuela del estímulo. Al mismo tiempo, este impulso representa la unidad de todos los instintos y afectos del hombre, tan numerosos y variados. Según modernos investigadores, estaría localizado en el tronco cerebral del hombre, que probablemente es también centro de las funciones glandulares endocrinas, agente de los procesos corporales y psíquicos. El impulso afectivo es, además, el sujeto, también en el hombre, de esa primaria sensación de resistencia que constituye la raíz de toda posesión de realidad y efectividad, y en especial la raíz de la unidad de la realidad y de la impresión de la realidad, que precede a todas las funciones representativas, como he demostrado ampliamente en otros lugares. Ver mis ensayos, el trabajo y el conocimiento en las formas del saber y la sociedad, Leipzig, 1926, y el problema de la realidad, Cohen, Bonn, 1928. Las representaciones y el pensamiento mediato nos indican solamente el modo de ser y el diferente ser de esa realidad, pero ella misma, como realidad de lo real, nos es dada en una resistencia universal, acompañada de angustia o en una sensación de resistencia. El sistema nervioso vegetativo, que regula ante todo la distribución de los alimentos, representa organológicamente, como ya indica su nombre, la vegetalidad existente aún en el hombre. Una periódica sustracción de energía al sistema animal que regula las relaciones externas de poderío a favor del vegetativo es probablemente la condición fundamental del ritmo de los estados de vigilia y sueño. El sueño es, por lo tanto, un estado relativamente vegetativo del hombre.